Muy buen inicio de semana, bienvenidos todos a Chayo Contigo. Espero que todo les esté fluyendo de la manera en la que ustedes lo esperan. Para poder lograr poner límites y poder hacerse obedecer, una de las bases importantes que tenemos que aprender es cómo damos la orden. Y la orden, entre más concreta, directa y en poquitas palabras la podamos dar, es mucho más eficiente. Y entre más pequeños sean los niños, más concreta debe de ser la instrucción. A veces queremos explicar demasiado la instrucción que estamos dando y queremos que al mismo tiempo que damos la instrucción, nuestros hijos entiendan el por qué tiene lógica lo que les estamos pidiendo. Y en otras ocasiones, como ya nos estamos imaginando su resistencia a obedecer, incluso va acompañada de una pequeña reclamación anticipada, como ya deja de estar perdiendo el tiempo y levanta tu ropa que dejaste tirada en el baño, ¿no? Y entonces, pues eso lo último que hace es invitar a recoger, ¿no?, lo que dejaron tirado. Así es que la instrucción tiene que ser sencilla, directa, con pocas palabras y de preferencia en un tono neutro. Es decir, la vamos a tener que repetir todos los días, porque acuérdense que el aprendizaje se da por repetición. Y aunque a nosotros ya nos parezca evidente que el hijo, la hija ya tendría que saberlo y lo tendría que haber hecho en automático, la realidad es que la repetición es la que va a dar lugar a que lo vayan volviendo automático. Así es que, fulanita, fulanito de tal, por favor recoge la ropa que se quedó tirada en el baño. Simple, sencillo, sin mayores explicaciones, sin el no sé por qué no entiendes, si ya sabes lo que tienes que hacer, pero ¿qué te pasa? Nada. Ni tú sabes que es importante que todo esté limpio y recogido, por favor ve y levanta. No, directamente su nombre y levanta la ropa que está tirada en el baño. Nada más. Vas a ver cómo el ambiente cambia, la disposición cambia y haces que lo haga. Sin duda alguna, una de las manifestaciones más frecuentes de la rivalidad entre hermanos o del intento de alguno de los hijos por ganar aceptación o aprobación de los padres es acusar a los hermanos. Y la única razón por la que un niño tiene que aprender a decirle a los padres el comportamiento de un hermano es cuando la conducta de ese hermano lo está poniendo en riesgo. Porque o está haciendo algo que tiene implicaciones para ese hermano, que por su edad el hermano no alcanza a dimensionar. Por ejemplo, esperaríamos que un niño nos avise que su hermano está jugando con cerillos o que está pintando la pared, por ejemplo, ¿no? Pero fíjense cómo el aprendizaje de este tipo de situaciones se vuelve complicado y a veces hasta contradictorio de parte de nosotros los padres, porque por un lado le decimos al niño mayor que cuide al hermano, pero resulta que después, cuando se pasa el tiempo diciéndonos todo lo que el niño está haciendo, lo acusamos de chismoso. Y entonces se vuelve súper importante que conforme va creciendo, le vayamos dejando claros los criterios que aplican en cuándo sí y cuándo no debe de reportar lo que pasa con el hermano. Y que nosotros como papás seamos congruentes para irlo haciendo bien, porque la responsabilidad del hermano mayor no debe de ser el hermano o los hermanos menores. Pero sí los hermanos entre ellos deben de aprender a cuidarse. Entonces, hay que tener bien claro que el peligro, por ejemplo, es uno de los criterios frente a los cuales le enseñamos a los niños, pero no importa la edad que tengan, que tienen que aprender a decir, oye, a mi hermano le duele la panza, ¿no? O se siente mal,
o creo que está en problemas, pero que también por el otro lado tienen que aprender a ser solidarios con los hermanos. Y entonces, si uno de tus hijos está siendo especialmente chismosito, más que regañarlo, tendríamos que ver si no está siendo un niño demasiado regañado por ti y lo que está buscando es aprobación. Así es que pon atención y no nada más lo regañes, porque probablemente se está sintiendo en desventaja a tus ojos y lo que está tratando de buscar es aprobación. He escuchado las recomendaciones que haces a tus radioescuchas sobre situaciones particulares y me llama la atención que en varias ocasiones has mencionado el concepto de adaptación. Pero a mí no me queda muy claro qué quiere decir eso. Entiendo que cada caso es distinto y la adaptación debe de ser particular en cada caso, pero ¿podrías explicarme un poco al respecto de manera general? ¿O bien proporcionarme alguna bibliografía para estudiar sobre el tema? Claro que sí, mira, la adaptación es eso que nos permite, esa habilidad que nos permite, de alguna manera, sentirnos cómodos o a gusto en las diferentes situaciones de nuestra vida cotidiana, sin esperar que los demás tengan que hacer que nosotros nos sintamos bien. Es decir, yo tengo que desarrollar, gracias a mi capacidad para percibir el contexto, qué se espera de mí. En un niño es muy claro. ¿Qué se espera de un niño en el recreo? Pues una gran variedad de comportamientos que lo hagan sentirse a gusto, divertirse, y ahí hay una gran flexibilidad en lo que puede estar corriendo, puede estar sentado comiendo su lunch, puede estar solamente platicando, puede incluso bailar en el recreo y no va a pasar nada. Pero si está en la clase de matemáticas, probablemente va a estar necesitando estar sentado, bien comportado, tener su lápiz, seguir las instrucciones del profesor. Pero si está en la clase de cantos y juegos, pues va a tener que seguir también instrucciones, pero pues probablemente va a tener que estar cantando, y aunque no se sienta muy cómodo, pues a lo mejor va a tener que bailar. Y pues no podemos ir a la escuela y decir, no, a mi hijo no le exijan que cante, no le exijan que baile, porque a él no le gusta. No, pues va a tener que desarrollar las habilidades para, dentro de lo posible, tratar de hacer lo mejor que pueda y tener que de alguna manera pues tolerar la incomodidad que eso le genera, pero tratar de hacer lo mejor que pueda. Ahí está desarrollando habilidades de adaptación para lo que esa clase le exige. Si vamos a un velorio, pues tenemos que acotar nuestro comportamiento, hablar bajito, vestirnos de cierta forma, hacer lo que se espera en ese espacio para poder dar el pésame y comportarnos de cierta manera. Si vamos a un templo, observamos el comportamiento y sabemos qué se debe de hacer y cómo respetar el comportamiento de acuerdo a lo que se espera en ese espacio. Entonces, ¿qué pasa? La adaptación es el aprendizaje de los comportamientos que se requieren para poder ser parte del grupo, aunque yo tenga ganas de otras cosas. Puedo en ese momento tener ganas de comerme un helado delicioso, voy a tener que esperar el momento apropiado para, una vez que se termine dicha actividad y sea la oportunidad apropiada, irnos a comprar el helado. Y a lo mejor me voy a tener que quedar con ganas del helado ese día porque estoy malo de la garganta, y entonces voy a tener que esperar a que me componga para ir por el helado. ¿Ok? Eso significa el desarrollo de las conductas que me permiten adaptarme. Y ojo, aquí está el mérito de la adaptación. Pasármela lo suficientemente bien a pesar de que no esté sucediendo lo que yo preferiría que sucediera. Esa es la capacidad de adaptación. Pero cuando yo, por ejemplo, como mamá, voy corriendo a la escuela para decirle a la maestra que ella tiene que hacer lo que mi hijo quiere, como mi hijo lo quiere, en el momento en el que mi hijo lo quiere, estoy vendiéndole a mi hijo una idea equivocada de las circunstancias. Lo que tengo que hacer es ayudarle a mi hijo a que sepa
que aquello que le gusta va a llegar el momento en el que lo va a poder hacer, pero que tiene que aprender a adaptarse a las circunstancias apropiadas. Y que sí, se vale la queja cuando hay un abuso de poder, hay maltrato, y a eso no se tiene que adaptar jamás. Espero haber sido mucho más clara con esto que te estoy planteando. Hemos venido hablando en los últimos días de la semana anterior de todo esto que se ha ido descubriendo, de lo que implica o de lo que produce la adicción a la pornografía. Insisto, cada vez que lo hemos dicho, no el uso de la pornografía, la adicción a la pornografía. En los niños y en los adolescentes, como siempre lo hemos mencionado, hay que evitarla, hay que estar supervisando, hay que estar pendientes del uso de la pornografía porque distorsiona su idea de la vida sexual. Pero cuando estamos hablando particularmente de la vida adulta, la adicción a la pornografía, en una de las tantas, de los tantos impactos que tiene, es que el sistema de recompensa que tiene nuestro cerebro y de gratificación va a cambiar y por lo tanto va a dificultar la vida sexual de una persona adulta. Una persona adulta puede ver pornografía sin mayor problema porque tiene la experiencia de la vida sexual, de la actividad sexual. Pero cuando ya hace una adicción a la pornografía, entre muchas otras cosas, consumir porno habitualmente le genera grandes cantidades de dopamina en el cerebro. Y eso va a provocar que se genere tolerancia y por lo tanto cada vez va a necesitar más dosis, más cantidad y más intensidad para lograr excitación, lo que puede llegar a provocar en un momento determinado que eso se dificulte de manera importante. Así es que a la misma persona ya no le va a convenir para su funcionamiento sexual estar teniendo este consumo de pornografía, porque va, digamos que, a dificultar su propio rendimiento, su propia funcionalidad. Así es que la pornografía puede ser una herramienta, pero hay que tener, como con todo, un uso medido dentro de lo que son las herramientas de la vida sexual. Tengo un hijo varón de casi 10 años. Es muy rebelde, es de carácter fuerte. Cuando le pongo castigos hasta tiene el valor de retarme. Hace poco no llevó una tarea a la escuela, ya que tenía que participar en el homenaje y tenía que llevar una cartulina. A lo que solo llegando a la escuela le dijo a mi esposo, pues que qué iba a hacer, que se le había olvidado hacerlo. Y su papá le dijo que pues ni modo, que no podía hacer ya nada en ese momento. Y cuando llegó de la escuela traté de hablar con él y preguntarle que por qué se le había olvidado, a lo que simplemente respondió, pues no revisé bien mi cuaderno de tareas y se me olvidó. Siento que el tema va más por la distracción de los videojuegos, pero trato de limitarle el tiempo y supervisarle lo que juega, pero esto no evita el que les cree una adicción. Ya no sé qué hacer, porque cada que le pongo una consecuencia, él cree que soy la peor mamá y no entiende que trato de inculcarle lo mejor y que cada acto que él haga o no haga, tiene que asumir las consecuencias. En efecto, a ver, yo creo que aquí hay que separar dos cosas. Pretender que ellos entiendan con el criterio de un adulto que cuando les ponemos consecuencias es por su bien, es una pretensión que está siendo un poco ilusa de tu parte. Uno tiene que hacer lo que tiene que hacer como padre, como madre de familia, sabiendo que eso va a generar una molestia, una inconformidad, una incomodidad y que ni modo.
Es un enojo, una emoción que va a ser pasajera y que solo gracias a ese malestar que le genera a ellos eso, van a ir aprendiendo que con tal de evitar ese malestar que les produce la decisión que nosotros tomamos, van a ir modificando el comportamiento. Ahora, que tú pretendas que él tenga en esta edad una buena opinión de ti, en ese instante en el que está enojado porque le estás poniendo la consecuencia, pues creo que te va a limitar mucho a ti en tu capacidad ejecutiva como mamá. Él tiene simplemente que saber que cuando no hace lo apropiado hay consecuencias y que las consecuencias son resultado de sus acciones. Y lo tienes que seguir haciendo. Ahora, yo no sé si ya en este momento estaríamos hablando como tal de una adicción. Simplemente el nivel de atracción que generan los videojuegos es por mucho superior al nivel de atracción que genera cualquier otra actividad para los chicos, porque de hecho están diseñados justo para que produzcan eso. Entonces, la fuerza de voluntad no tiene todavía la suficiente, pues voy a repetir la palabra porque no encuentro otra, fortaleza, para poder competir con el placer que genera el videojuego. Así es que muchas veces necesitan que nosotros entremos en acción, porque ellos solos todavía no pueden. Y nosotros necesitamos echarle una mano a su fuerza de voluntad para poder evitar esto. Hay papás que se dan cuenta que esta atracción que ellos sienten es tan fuerte que recogen por completo los videojuegos de domingo en la noche a viernes en la tarde que regresan de la escuela, y posteriormente de viernes a domingo facilitan el uso del videojuego. Y entre semana el videojuego está retirado. Que si la consola es muy grande y eso no es posible, bueno, pues quitan los controles. Y entonces, entre semana no hay manera. Con esto logran dos cosas. Primero, que no haya ese acceso al videojuego que tanto les dificulta a ellos autorregularse, porque de verdad no lo logran hacer. Y entonces las distracciones placenteras entre semana son de otro tipo, mucho más moduladas en el placer que producen. Y por lo tanto, pueden tener diversiones mucho más medianas en el tipo de excitación que producen en el cerebro, y eso les da una experiencia distinta del disfrute y por lo tanto mucho más fácil para poder cumplir con sus responsabilidades académicas. Y dependiendo de cómo cumplan con eso, el fin de semana sueltan desde la tarde del viernes o hasta la tarde del domingo el poder disfrutar de esto. Porque recuerden, los videojuegos están bajo nuestro control, no bajo el control de ellos. Así es que ejecuta tu capacidad educativa sin importar el enojo de tu hijo. Fíjense que este tema del enojo de los hijos, cuando los regañamos, cuando les decimos que no, cuando no hacemos o no respondemos como a ellos les gustaría, es uno de los grandes fantasmas que hay en la mente de los papás. Es que se enojan. Es ¿cómo le explico para que entienda y no se enoje? ¿Cómo le digo? ¿Cuál es la forma correcta? Es que si le digo que no, es que se enojan, Chayo, me dicen mucho, ¿no? Y sí, en efecto. Y ese enojo va a ir cobrando cada vez menos importancia en la medida en la que ellos se acostumbren y aprendan que hay muchas cosas en la vida que a los seres humanos nos enojan. A nadie, no importa la edad que tengamos, nos gusta que nos digan que no. A nadie. Nos molesta que nos toque el alto. Nos molesta que el medio de transporte al que nos tengamos que subir venga lleno y tengamos que esperar al que sigue. Nos molesta que haya mucha fila cuando llegamos a comprar tortillas. Nos molestan muchas cosas, nos incomodan muchas cosas.
Sin embargo, el malestar en la vida va a estar presente desde el momento en el que nacemos hasta que nos morimos. Yo bromeo mucho con los niños y los adolescentes, y sobre todo cuando les daba cursos, y les decía, el único momento en la vida en la que sus mamás y sus papás van a estar felices porque lloraron es cuando lloran al nacer, porque significa que están vivos. El resto de las ocasiones cuando lloran, a sus papás no les va a gustar. Y es que el malestar, la incomodidad, el que nos digan que no nos enoja. Pero también es cierto que eso es lo que nos educa y nos enseña. No nos dejan de querer porque les digamos que no. No nos dejan de querer porque no les permitas ir a una fiesta. No te dejan de querer porque les restrinjas el videojuego. Hay que aprender a perderle el miedo a que tu hijo se enoje, porque sabes que eso es formativo y les está enseñando. Tenlo bien presente. Y al rato va a regresar como si nada, porque el amor no está relacionado con eso. Y cuando sea más grande lo va a entender. Bien, pues llegó el momento de decir hasta mañana y que tengan muy buen provecho. Yo soy Chayo Busquets y esto es Chayo Contigo. Hasta mañana. Audiocentro.